Tutieu envía un afectuoso saludo a toda la audiencia. Desde el fondo de su corazón, Tutieu les desea a todos un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Hoy vamos a descubrir un giro aterrador, cuando finalmente él encuentra a la señora Nia a salvo. Pero una persona desconocida envía una foto del escondite, demostrando que han sido vigilados todo este tiempo. ¿Quién está detrás de Lin? ¿Y qué pasará cuando el señor Tuan la llame y ella acepte reunirse? Por favor, manténganse atentos y no aparten la vista de la pantalla, porque los próximos acontecimientos seguramente sorprenderán a todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones, porque lo que viene será aún más emocionante. Uri no dejó que el pánico se extendiera por toda la habitación. Lo sintió en el momento en que Tutieu le mostró la foto en el teléfono. La puerta blanca de la casa de la tía Mai, las flores azules. Una imagen nítida tomada desde la calle bajo la fría luz de la mañana, evidencia de que no solo estaban siendo amenazados, sino también vigilados. Pero Uri no levantó la voz, no golpeó la mesa, no dejó que el miedo se convirtiera en caos. Se acercó a su madre y bajó la voz hasta que sonó como pura calidez. Mamá dijo suavemente: «Mírame, ya estás a salvo. Vamos a sacarte de aquí en silencio y lo haremos con inteligencia». Los ojos de la señora Enguía se abrieron de par en par. Su respiración era superficial. Sus dedos apretaban la manga de Uri como si soltarla significara desaparecer otra vez. Tutieu se secó las lágrimas, obligándose a respirar. «Ya conocen esta dirección», susurró. «No podemos quedarnos». La mandíbula de la tía Mai se tensó. Lo sabía, lo sentía. Uri asintió con respeto hacia la tía Mai. «Tía Mai, gracias. Usted protegió a mi madre cuando no tenía a dónde ir». La mirada de la tía Mai se suavizó por medio segundo antes de decir: «No pierdan tiempo». Uri se volvió hacia Tutieu tranquilo pero firme. 2 coches, 2 rutas. Tutieu entendió de inmediato. ¿Señuelo y ruta real? Uri asintió. «Tú llevas el teléfono desechable y te vas primero. Conduce con normalidad sin giros bruscos. Haz que piensen que te estás yendo con mamá». El rostro de Tutieu se puso pálido. «Uri». Él tomó su mano firme y con suavidad. «No te voy a poner en peligro. Estarás en un lugar público, habrá cámaras, habrá gente. Si ves cualquier cosa sospechosa, ve directamente hacia donde haya más personas y llámame». Tutieu tragó saliva y asintió. «Está bien». Uri volvió a mirar a su madre. «Mamá, vienes conmigo. Vamos a llevarte a un lugar seguro, un sitio con recepción, con cámaras con testigos, un lugar donde nadie pueda arrinconarte en silencio». La voz de la señora Enguía tembló. «¿Y si me siguen?». Uri usó su dedo para limpiar la lágrima que corría por su mejilla. «Si nos siguen, lo sabremos. Y si lo sabemos, podremos vencerlos con inteligencia». La tía Mai caminó rápido hacia la ventana, corrió la cortina y miró hacia afuera. «Hay un coche oscuro al final de la calle», murmuró. «Ha estado estacionado ahí demasiado tiempo». El estómago de Tutieu se contrajo. «¿Es el mismo coche de antes?». «Puede ser», dijo la tía Mai. Uri seguía tranquilo. «No pasa nada», dijo suavemente. «Dejemos que crean que están ganando». Él llevó a la señora Enguía a la habitación trasera y la ayudó a ponerse el abrigo que la tía Mai le entregó. Abrochó cada botón con cuidado como si intentara coser de nuevo su valentía. Mamá susurró: «Lo siento porque alguna vez tuviste que vivir con miedo». Los labios de la señora Enguía temblaron. «No quiero que te arrastren a todo esto». Uri la miró con una suavidad firme sin vacilar. «No me arrastras a esto», dijo en voz baja. «Tú eres mi madre. Estar aquí por ti es amor». Tutieu observaba desde el marco de la puerta. Incluso en la crisis, Uri seguía siendo amable. Incluso bajo presión su voz nunca se volvía dura. Su fuerza no era ruidosa, era firme. Uri miró a Tutieu y sonrió para tranquilizarla como diciendo: «Estamos bien, estamos juntos». Luego tomó el teléfono de Tutieu, bajó el brillo y desactivó todo lo que pudiera revelar la ubicación. Primero murmuró: «Dejamos de darles información».
Él envolvió un pañuelo alrededor del cabello de la señora Anguía no para esconderla, sino para que fuera más difícil reconocerla de un vistazo. Luego miró a Tutieu. «Lista». Tutieu tomó el teléfono desechable y asintió. «Ya me voy». La tía May abrió la puerta lo justo para que Tutieu pudiera salir. Tutieu caminó hacia el coche con la calma de una mañana normal. Sus manos temblaban, pero sus pasos seguían firmes. Subió al coche, encendió el motor y se fue conduciendo despacio. Uri contó en silencio 10 segundos mientras observaba por la rendija de la cortina. Al final de la calle, el coche oscuro se movió como un depredador que acaba de despertar. Uri soltó el aire. «Han mordido el anzuelo», y actuó de inmediato. Uri sacó a la señora Anguía por la puerta trasera, caminó por el pequeño pasillo lateral y luego subieron a su coche que estaba estacionado detrás de la casa, fuera de la vista desde la calle. La tía May le metió en la mano una pequeña bolsa agua, algo de comida ligera y las medicinas de ella. Uri lo llamó. Uri la miró. ¿Sí? La mirada de la tía May era fría y firme. «Llévala de vuelta a salvo». Uri asintió con sinceridad. «Lo haré». Condujo en silencio, eligiendo rutas que rodeaban calles más concurridas. No fue directo al destino. Dio vueltas, revisó las calles, observó los espejos retrovisores, giró en lugares donde probablemente hubiera cámaras y siempre se mantuvo cerca de otros coches. En el segundo semáforo en rojo, miró el espejo, no vio el coche oscuro. En el tercer giro, revisó otra vez, seguía seguro. Su teléfono vibró una vez. Un mensaje de Tutieu. «Un coche me siguió 2 cuadras y luego giró. Estoy a salvo». El pecho de Uri se alivió un poco. El señuelo había atraído la atención, aunque solo fuera por un momento. Miró de reojo a su madre en el asiento del copiloto. La señora Anguía miraba por la ventana como si temiera que el mundo la reconociera. Uri estiró la mano y tomó suavemente la suya. «Lo estás haciendo muy bien, mamá», dijo en voz baja. Los ojos de la señora Anguía se llenaron de lágrimas. «Uri, estoy muy cansada». «Lo sé», susurró. «Apoya la cabeza y descansa. Estoy aquí». La llevó a un hotel sencillo en una calle concurrida, un vestíbulo bien iluminado, cámaras en la entrada personal, en recepción, gente entrando y saliendo constantemente. La seguridad venía de que había muchas personas mirando. Uri se registró con otro nombre, pagó por adelantado y pidió una habitación lejos del ascensor. No sonreía mucho, pero siempre mantenía una actitud educada y tranquila. La cortesía hace que otros te recuerden de forma positiva y en ese momento ser recordado podía convertirse en una capa de protección. Dentro de la habitación cerró con llave, corrió las cortinas y se sentó junto a su madre en el borde de la cama. «Es solo temporal», dijo suavemente. Una pausa segura. La señora Anguía lo miró como si no supiera si debía llorar o respirar. «Nunca quise que me vieras así». Uri volvió a tomar sus manos las dos. «Quiero verte», dijo en voz baja. «Quiero que vivas. Todo lo demás se puede arreglar». Un momento después, alguien tocó la puerta. Uri miró por la mirilla primero. Era Tutieu. Abrió la puerta rápidamente y la hizo entrar. En el momento en que Tutieu vio a la señora Anguía sentada a salvo en la cama, su rostro se derrumbó de alivio. Caminó hacia ella lentamente como si temiera que el momento pudiera romperse. «Señora Anguía», susurró Tutieu. La señora Anguía extendió la mano, Tutieu la tomó y bajó la cabeza por un segundo, emocionada. «Lo siento», dijo en voz baja. «Tenía mucho miedo». La señora Anguía negó con la cabeza. «Tú ya hiciste todo lo posible. Gracias». Uri las miró y la gratitud le apretó el pecho. Luego se puso de pie y miró a Tutieu con una determinación silenciosa, con la voz de alguien que ya conoce el siguiente paso. «Ahora vamos a ver al señor Tuan». La mirada de Tutieu se volvió más aguda. «Hoy». «Ahora mismo», respondió Uri suavemente, antes de que tenga tiempo de ocultar algo más. La señora Anguía se incorporó de golpe. «Uri, no confíes en él».
Uri se arrodilló frente a ella para que su voz sonara cercana sin imponer. No voy a confiar en él con el corazón, prometió, pero voy a usarlo para obtener información. Y no iré solo, Tutieu irá conmigo. Tutieu asintió. Haremos todo limpio legal, sin amenazas. Uri volvió a mirar a su madre. Si no hacemos nada, ellos seguirán controlando todo. Si actuamos con inteligencia, lo recuperaremos. Los labios de la señora Anguía temblaron, pero aún así asintió. Ten cuidado. Uri besó suavemente su frente. Siempre. Antes de irse, estableció reglas claras. Si alguien toca la puerta, no abras. Llámame. Si te sientes insegura, llama a recepción y pídeles que suban a la habitación. La señora Anguía asintió, aferrándose a esas instrucciones como si fueran cuerdas de salvación. Uri y Tutieu salieron juntos al pasillo. La mano de Uri buscó la de Tutieu por un breve momento, cálida, firme. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Tutieu asintió con los ojos húmedos. Estoy bien, porque tú eres firme. Uri sonrió levemente. Nos mantendremos firmes juntos. Salieron hacia la fría luz del día y condujeron hacia la oficina del señor Tuan, dos corazones tranquilos, conteniendo una tormenta. El edificio del señor Tuan se veía igual que antes, gris, silencioso, demasiado normal para el daño que ocultaba en su interior. Uri estacionó sin prisa y luego miró a Tutieu. Entramos con calma. No dejemos que el miedo tenga oportunidad de mostrarse. Tutieu asintió. Pedimos documentos. Mantenemos el profesionalismo. La mirada de Uri se suavizó. Gracias por estar a mi lado. La voz de Tutieu fue baja pero segura. Siempre. Dentro de la oficina había olor a papel viejo y café aguado. El señor Tuan levantó la vista de su escritorio y su rostro palideció en el momento en que vio a Uri. Uri no frunció el ceño, no golpeó la mesa. Él caminó hacia adelante lentamente, colocó el teléfono sobre el escritorio con la pantalla hacia arriba, como un recordatorio silencioso de que la verdad siempre dura más que las excusas. Mi madre desapareció, dijo Uri suavemente, y sé que usted sabe más de lo que ha dicho. El señor Tuan tragó saliva. Le dije a Tutieu lo que podía. Tutieu dio un paso al frente, tranquila pero firme. No. Usted solo dijo lo que le convenía. La mano del señor Tuan tembló cuando intentó tomar un bolígrafo, pero se detuvo. Usted no entiende si las autoridades intervienen. La voz de Uri seguía siendo suave. Entonces su pasado saldrá a la luz. El señor Tuan se sobresaltó. Uri se inclinó ligeramente hacia adelante manteniendo la calma. No vine aquí para destruirlo. Pero necesita entender algo, Lin no lo va a proteger. El señor Tuan parpadeó. ¿Qué? La voz de Tutieu seguía firme. Si Lin es acorralada, culpará a alguien. Y usted es la persona más fácil de culpar. El señor Tuan se quedó mirando fijamente el escritorio, respirando con dificultad. La habitación pareció encogerse. Uri continuó con una voz cálida pero inquebrantable. Ayúdenos a hacer esto de la manera correcta. Entréguenos los documentos. Entréguenos la verdad. Podemos detener esto antes de que destruya más vidas. La mirada del señor Tuan oscilaba entre el pánico y el cálculo. ¿Qué documentos? Registros de transferencias de dinero, dijo Tutieu de inmediato. Contratos de inversión, las cuentas que Lin ha usado, registros de retiros, cualquier cosa. La mandíbula del señor Tuan se tensó. Esos registros pueden implicarme. Uri asintió lentamente, con empatía pero con firmeza. El silencio ya lo ha implicado. Esa frase hizo que el señor Tuan se quedara inmóvil. Abrió el cajón con manos temblorosas, sacó una carpeta delgada y la empujó sobre el escritorio como si fuera algo venenoso. Tutieu la abrió con cuidado, recibos, firmas, números de cuentas bancarias y registros impresos que mostraban múltiples retiros en efectivo. El dedo de Tutieu recorrió la página y luego se detuvo. Estos retiros se repiten, susurró. El mismo cajero automático. La misma zona. Uri se inclinó más cerca. Un patrón. El señor Tuan parecía estar a punto de enfermarse. Yo no quería saber.
Tu Tieu levantó la mirada, pero usted ya lo sabía. La voz del señor Tuan se quebró, lo sospechaba. Uri no lo acusó con palabras duras, solo dijo, entonces ayúdenos a terminar con esto. Tu Tieu pasó a otra página y se detuvo de repente. Aquí hay un segundo nombre, dijo en voz baja. Uri se inclinó para mirar. No era el nombre de Lin, era otra firma. Alguien que actuaba como intermediarios aprobando las transferencias de dinero. Alguien que estaba entre Lin y el flujo de dinero. El rostro del señor Tuan se volvió pálido. Ese nombre no debería estar aquí. La mirada de Uri se elevó tranquila y clara. Esa es la persona que está detrás de ella. El corazón de Tu Tieu empezó a latir más rápido. Si construimos una trampa legal alrededor de esto, Lin se va a exponer. El señor Tuan retrocedió. Si ustedes hacen eso... Uri lo interrumpió suavemente. Si no lo hacemos, ellos seguirán cazando a mi madre. Los hombros del señor Tuan se desplomaron. ¿Qué quieren de mí? Tu Tieu respondió de forma directa. Cooperación, documentos, testimonio y una cosa más. El señor Tuan parpadeó. ¿Qué? Uri lo miró directamente a los ojos. Llame a Lin. El señor Tuan dio un paso atrás. No. La voz de Uri siguió siendo suave. No para amenazarla, sino para hacerle creer que usted está entrando en pánico, que los documentos están a punto de salir a la luz. Tu Tieu añadió, si ella cree que su rastro fue descubierto, se moverá, y la gente que huye suele cometer errores. La boca del señor Tuan se abrió y se cerró. El miedo lo aplastaba. Ella va a huir, susurró. Uri asintió. Bien, dejemos que corra hacia la pared. El señor Tuan miró a Uri como buscando ira, porque la ira sería más fácil de enfrentar. Pero la calma de Uri era más difícil de resistir. No se rompía, no vacilaba. Finalmente el señor Tuan asintió derrotado. Lo haré. El teléfono de Tu Tieu vibró un mensaje del hotel. Alguien preguntó por la señora Nguia en recepción. La sangre de Tu Tieu se heló. Le mostró el mensaje a Uri. La expresión de Uri se suavizó. No era miedo, era urgencia, envuelta en calma. Son más rápidos de lo que pensamos. Se giró hacia el señor Tuan con la voz firme. Llámela, ahora mismo. La mano del señor Tuan temblaba al desbloquear el teléfono. Dudó. Y luego presionó llamar. El tono comenzó a sonar. Tu Tieu contuvo la respiración. Los ojos de Uri permanecían fijos en el rostro del señor Tuan, observando cada reacción como si fuera importante, porque lo era. Un clic, luego una voz suave, cautelosa, casi indiferente. El señor Tuan intentó mantener su voz temblorosa. Lin, soy yo. Un silencio. ¿Qué quiere? La voz de Lin sonó con cautela. El señor Tuan tragó saliva fingiendo pánico. Ya está pasando. La gente está haciendo preguntas. Hay documentos, registros bancarios. Tu nombre aparece en demasiadas páginas. Uri y Tu Tieu intercambiaron una mirada rápida. Bien, sigue así. La voz de Lin se volvió más aguda. Usted dijo que iba a manejar esto. No puedo, susurró el señor Tuan. Ellos están viniendo. Si usted no maneja esto, estoy acabado. Lin guardó silencio un instante. Luego habló más despacio. ¿Dónde está usted? El señor Tuan miró de reojo a Uri. Uri asintió levemente. No digas el lugar, deja que ella elija. El señor Tuan negó con la cabeza como alguien a punto de derrumbarse. No puedo hablar aquí. No puedo... Lin lo interrumpió con una voz más fría. Escuche, si realmente está en pánico, véame en una hora. No traiga a nadie. Y no haga nada estúpido. El corazón de Tu Tieu latía con fuerza. Uri seguía tranquilo con la mirada firme. Se inclinó ligeramente, escuchando como si cada sílaba pudiera conducir a la seguridad de la señora Nguia. La voz del señor Tuan tembló. ¿Dónde? Lin dijo un lugar, un sitio lo suficientemente público para sentirse seguro, pero también lo bastante tranquilo para mantener el control. Un estacionamiento cerca de una zona comercial a primera hora de la tarde, cuando todavía hay gente alrededor, pero sin llamar demasiado la atención. La mente de Uri trabajaba muy rápido, pero sin mostrarlo por fuera.
Lynn continuó advirtiendo, si veo que alguien lo sigue, esto se termina, y no olvide usted me debe. La llamada terminó. El señor Tuan dejó caer el teléfono como si le quemara las manos. Tutieu soltó el aire con un temblor. Cayó en la trampa. Uri asintió tranquilo y enfocado. Ahora hacemos esto de forma legal y con cuidado. El señor Tuan parecía a punto de desmayarse. ¿Van a tenderle una trampa? La voz de Uri siguió siendo suave. Vamos a detenerla. No es lo mismo. Tutieu abrió su libreta y empezó a planear. Informamos al asesor legal. Reunimos estos documentos. No la tocamos. Dejamos que ella misma se incrimine. Uri tomó la carpeta, la guardó cuidadosamente en su bolso. Y protegemos a mi madre. El teléfono de Tutieu vibró otra vez un nuevo mensaje del hotel. La misma persona volvió a preguntar. Esta vez describieron el pañuelo de la señora Nguía. Las manos de Tutieu se quedaron heladas. La mirada de Uri se suavizó, pero estaba llena de urgencia protectora. Están muy cerca. Se puso de pie. Volvemos al hotel ahora. Movemos a mi madre otra vez y luego seguimos con el plan de la reunión. Tutieu asintió de inmediato. 2 rutas otra vez. Uri miró al señor Tuan. Usted se mantiene disponible. Si Lynn vuelve a llamar, conteste. Breve, tranquilo, sin detalles. El señor Tuan tragó saliva. Uri, lo siento. La voz de Uri fue baja y firme. Entonces, ayúdenos a arreglar esto. Salieron rápidamente, aún tranquilos, pero más deprisa. Afuera, Uri llamó al hotel hablando con cortesía pero con firmeza, como alguien que entiende perfectamente cómo funciona el sistema. Soy familiar de ella. No proporcionen información ni número de habitación. Si alguien vuelve a preguntar, registren la descripción y llámenme. Colgó y se giró hacia Tutieu. La calidez seguía en sus ojos aunque el peligro se acercaba. Ya encontramos a mamá una vez, dijo en voz baja, y la volveremos a encontrar cada vez que sea necesario. Tutieu asintió con los ojos llenos de lágrimas, y esta vez no solo vamos a sobrevivir, vamos a recuperar el control. El teléfono de Uri vibró un número desconocido. No contestó. Miró a Tutieu, luego al camino frente a ellos, tranquilo, firme, listo para proteger. Pase lo que pase, dijo suavemente, lo enfrentaremos juntos. Uri y Tutieu descubrieron que estaban siendo vigilados cuando un número desconocido envió una foto de la puerta de la casa de la tía Mai, obligándolos a mover a la señora Nguía en secreto. Uri mantuvo la calma y protegió a todos usando un plan señuelo con 2 autos para llevar a su madre a un hotel concurrido con cámaras y personal. Cuando ella estuvo a salvo, Uri y Tutieu confrontaron al señor Tuan y lo presionaron para que entregara los registros financieros relacionados con la malversación de dinero por parte de Lynn. En los documentos descubrieron un patrón sospechoso de retiros de efectivo y un segundo nombre que actuaba como intermediario, evidencia de que Lynn no estaba actuando sola. Para obligar a Lynn a cometer un error, convencieron al señor Tuan de llamar a Lynn fingiendo que los registros bancarios estaban a punto de ser expuestos. Lynn cayó en la trampa, advirtió que no llevaran a nadie más y aceptó reunirse en un lugar público. Pero el peligro volvió a acercarse cuando alguien preguntó al personal del hotel sobre la señora Nguía, lo que indicaba que el enemigo podía estar muy cerca. Trong lòng Uzi một cảm giác bồn chồn và không thể nào dứt. Dù nhưng anh cảm thấy điều đó đang giấu giếm, liệu Tử Tiêu có đang che giấu một bí mật nào đó liên quan đến ông Tuấn. Câu chuyện của họ trôi qua nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Uzi
câu hỏi ấy vẫn chưa được trả lời. Anh không thể tự hỏi liệu Tiêu có thực sự vô tội trong mọi chuyện này, hay có điều gì đó đang ẩn khuất đằng sau nụ cười của cô. Cảm giác căng thẳng không nói thành lời như một tấm màn mỏng phủ lên cuộc trò chuyện vui vẻ ấy. Những khán giả không thể nghi ngờ